Buenas, buenas, 28 de junio, sábado, son las 10:32 de la noche y estamos grabando el capítulo de esta semana de Convergencia que va desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio. Un saludo, Ana Cris, ¿cómo está? Buenas noches a Richard. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Bendiciones para todos y gracias a todos los costarricenses que, como siempre, nos acompañan y ojalá que cada día sean más. Como toda la semana, siempre decimos que vamos a ir puntuales y vamos a ir rápidos y nos vamos de hora y media casi, ¿verdad? Ay, sí, Hoy la meta es que dure menos de una hora, así que vamos a ir puntuales con todo lo que ha pasado esta semana, porque ha sido una mucho. avalancha de noticias, una avalancha de cosas, todo lo que ha sucedido. Entonces, Ana Cris, como siempre, lleve la batuta. ¿Qué pasó el lunes? Bueno, comenzamos con el lunes ay, es que nos agarraron en frío, pero el fiscal Mm, general, así literalmente con imágenes costarricenses, presenta ahí la gran cantidad de expedientes en el legajo, donde presenta la acusación en la Secretaría, en la Corte Plena, sobre el financiamiento de los partidos políticos. Además, quiero contarles que aparte de los acusados que ya tenía, el fiscal general agrega a la diputada Paola Nájera por la solicitud, muy probablemente, yo no sé por qué sería, pero inclusive ni siquiera estaba Paola Nájera presente en la comisión de financiamiento. Recuerdan que había habido una comisión previamente de financiamiento de los partidos políticos. Pues resulta que doña Paola ni siquiera había estado ahí y ahora salió a colación y no sabemos por qué, pero ahí estaba dentro de ese legajo enorme de documentación que esperemos que esté muy bien sustentada, porque bastante que le cuesta al pueblo de Costa Rica esa cantidad de información, de recabación, Richard, son recursos públicos y ojalá que de verdad vayamos a algún lugar con eso. sí, de repente ahí recordar un poquito porque pasan tantas cosas, tantas noticias que uno se va olvidando, pero este tema de la denuncia, digamos, o la acusación que se está haciendo de una estructura paralela de los partidos políticos, esto se vio hace más de un año en la Asamblea Legislativa y es parte de una investigación que se está haciendo, que lo estaba haciendo primero el Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Hay una línea de tiempo donde el tribunal comienza a investigar ese tema y llega a un punto, a la mitad, digámoslo así, donde llega a la oficina de partidos políticos, ahí hacen un informe y estaba en revisión ese informe para la otra mitad, que era llamar a las partes, especialmente a la contraparte, es decir, al presidente, A al su abogado vicepresidente, defensor. ¿verdad? Exacto. A su abogado y a todas las personas que consideraran que habían estado en esa supuesta estructura paralela de financiamiento en campaña electoral, supuesta porque el presidente, doña Pilar, sostienen el fideicomiso se cerró antes de que don Rodrigo se confirmara como candidato a la presidencia, ¿verdad? Correcto. Y en ese punto donde están revisando el informe, ¿Qué antes de pasó? llamar a la otra parte, ¿ok? Justamente antes de llamar a la otra parte, ahí llega don Carlos Díaz con una orden para secuestrar el expediente, se lo lleva al tribunal y a partir de ese momento ya el tribunal no puede hacer nada más. Ya no puede llamar a las partes para saber qué pasó, porque como en toda acusación, yo puedo acusar a Ana Cris de lo que sea, pero ya no por eso la voy a dar como culpable. Yo tengo que escuchar la versión de Ana Cris y después de eso ver si se formula pues una demanda. Si esto hubiera seguido su trámite normal dentro del tribunal, los magistrados, con todos los elementos, hubieran decidido si se mandaba a la fiscalía o no. El fiscal, don Carlos Díaz, se lo llevó. De alguna manera, muy misteriosa, se filtra a la prensa como 3, 4 días después de que secuestra los documentos y ahora es que ya está llevando la denuncia ante, o la demanda o el caso ante, no sé si a la sala tercera o a la corte plena. Eh, ¿A dónde es? primero pasa, primero pasa a la sala tercera y después pasa a la corte plena. Y Pero la sala ahí, tercera lo traslada a la corte plena para que ellos decidan si lo mandan a la asamblea y
A la solicitando la comisión inmunidad, específica. ¿verdad? Recordad que primero es una comisión específica que debe ser nombrada. Pero ahí lo que quiero acotarles costarricenses es lo que dijo Richard con respecto a ese tema del fiscal cuando llega a recoger los documentos donde no se había terminado una investigación que previamente debía hacer el Tribunal Supremo de Elecciones y ponerles en contexto que ya, por ejemplo, es el abogado defensor del señor presidente ha dejado claro que esto no siguió todo el proceso. Entonces, ya hay un tema de legalidad, un tema que debió haberse seguido internamente en el Tribunal Supremo de Elecciones y lamentablemente el fiscal Carlos Díaz no dejó que se siguiera todo el proceso. Esto le da vicios al mismo y de por sí ya por ahí comenzamos mal. Entonces, Ujú. cuando se llame en su momento, porque también en su momento en Corte Plena también tienen que hacerlo, pues ya ese proceso va a estar, pues no voy a decir viciado, pero sí va a tener problemas de procedimiento. Don Andrei Cambronero, que es el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en una entrevista que yo le hice, él dijo que efectivamente la fiscalía tiene la potestad de llevarse el expediente. Lo que pasa es que eso interrumpió el El proceso. proceso. Si hubiera esperado más la fiscalía, el tribunal hubiera terminado la investigación y los mismos magistrados hubieran decidido si eso aplicaba o no para llevarlo a la fiscalía. Pero bueno, no pasó. No pasó. Ahora eso está enredadísimo. Metieron a doña Paola Sí. Nájera, que al parecer nada tiene que ver. Metieron a doña Pilar, que al parecer no tiene nada que ver. Ambas están No. esperando para ver, ¿verdad? Pero ¿Qué ni tienen que tesorera, decir? ni una factura, ni nada. O sea, no tiene sentido. O sea, pero bueno, eso tendrán ellos que terminarlo, costarricenses, y está en proceso de Y investigación. eso pasó el lunes en la mañana. Lunes en la mañana En la y más o tarde. menos cayendo la tardecita, costarricenses, comienza en corte plena porque aquí también hay otro tema que es un proceso que tenía el señor fiscal general donde supuestamente le hacían la investigación sobre el tema interno de las 19 veces que fue nombrada su novia, etcétera, su pareja Que ese es sentimental. uno de los procesos disciplinarios que tiene, ¿verdad? Sí, ese es apenas Ujú. uno. Entonces, Internos, dentro internos. Ujú. de interno, dentro de ese proceso disciplinario, pues entonces el fiscal general prácticamente lo que le hicieron fue de una medio llamada de atención, podría ser eso o algo así o menos que eso. Richard, ¿vos qué crees? Es que Pero digamos, se le mandaron una carta donde le dijeron que lo que hizo estuvo mal, eso fue básicamente. todo. Yo Es diría una que regañada. ni así, Eso no se hace. como cuando usted le dice al hijo, mire, no lo vuelva a hacer, es que ni siquiera le hicieron esto. No, ni siquiera, Ujú. no lo vuelva a hacer. Lo que pasa es que ahí voy a utilizar su palabra otra vez, uno se retrotrae a la entrevista que le hizo Douglas Sánchez al fiscal hace más de un año, si no me equivoco, y el fiscal Ajá. dice, el fiscal general de la República debe ser una persona intachable, ¿verdad? Con ningún Uy, sí. cuestionamiento, porque es la imagen, en muchos sentidos, es la imagen de la justicia, Ujú. ¿verdad? Obviamente las demás personas que integran el Poder Judicial también, pero él es el fiscal general de la República. Entonces, un acto de este tipo donde no sé cuántas veces, como 20 veces, no sé cuántas veces, le renovó el ascenso a la pareja sentimental, pasando su salario de 600.000 a 2,5 millones. O sea, ya no es intachable, ¿verdad? Ya, O sea, es objetivamente hablando, es que ya no debe lo es. ser proba, Y una hay persona otros, proba. y hay otros procesos que están de camino. Entonces, lo que hizo la Corte Plena fue, pues, llamarle la atención, como si hubiera sido que llegó tarde. ¿Verdad? Como que llegó tarde varios días, entonces se le llama la atención. Una amonestación, ni amonestación creo que Como si es hubiera nada sido una más. vez nada más que le hubiera hecho el nombramiento y fueron 19 veces. Recordarles que. Exactamente, exactamente. Entonces, pues los abogados tendrán un nombre para eso, ¿verdad? Yo no sé definir exactamente el nombre legal de ese tipo de cuestiones, si es Reincidente, tal vez. es que él es tener por medio de su cargo beneficiar a otra persona, porque aparentemente eso es lo que hace. Pero El es que hecho lo es hizo varias veces, exacto, ¿verdad? Y no reportó su relación con esta persona. supuestamente, ¿verdad? Porque Ent- recuerden que está en investigación y eso hay que y aclararlo siempre.
Y hay otros procesos también internos por los que lo están investigando. Entonces vamos a ver si dentro de este gobierno se terminan de revisar esos casos, ¿verdad? Entonces Correcto. pasaron esas dos cosas el lunes Hay y una más. según Ujú. doña Pilar, ¿verdad? En esa línea digo, según doña Pilar, como el fiscal general sabía que en la tarde iba a salir eso, en la mañana lanzó La lo de la acusación. denuncia o la acusación Como por la para que no estructura hubiera paralela. tenido tanta visualización lo que pasó con bueno, pues la sanción administrativa que se le hizo al fiscal general con respecto a la acusación que le hicieron al presidente. Exacto, o Otra sea, cosa, cuando hay muchas noticias, la gente dispersa la atención. Entonces, sí. eso es lo que dice doña Pilar. ¿Qué más pasó? Después a media tarde en nuestro programa se presentó este señor que es el secretario del Tribunal Supremo de Elecciones, el André personero, Cambronero. Exacto, gracias. Sí, él es el vocero porque es el jefe de despacho de la presidencia De la del Tribunal presidencia Supremo de del Elecciones. Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, puso en contexto el tema del artículo 142 que se mantiene como norma y bueno, aquí le hicieron ellos la salvedad que si había o no habido presuntamente un exceso de interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones ante el faltante de la legislación. Él aludió sobre el tema de la jurisdicción o de la jurisprudencia internacional con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizá Pero, ahí nada más para poner ese contexto rapidito, Ana Cris, esta entrevista se da porque el viernes anterior, 3 días antes, ¿verdad? El en tribunal el había programa pasado, publicado ujú, esa prohibición al Poder Ejecutivo para exaltar sus logros o la imagen de sus jerarcas e incluía a los medios de comunicación en publicaciones pagas y no pagas. Y exacto, eso esa fue levantó la un diferencia. polvorín gigante porque se interpreta como una violación a la libertad de prensa, a la libertad de Las- información, ¿verdad? Etcétera. De Entonces, de ahí expresión. viene esa entrevista. Ok, gracias, Richard. Y por cierto, dentro de eso, se quedaba la duda de si se podían o no dar las conferencias de prensa, y pues todo lo que tuviera que ver con las inauguraciones o qué sé yo, entrevistas de los jerarcas de las diferentes instituciones, presidentes ejecutivos, etcétera, del gobierno. Quedó claro que no, que eso es parte del trabajo y la rendición de cuentas que debe presentar todos estos jerarcas y que esto se refería al no o al no pago y al pago de el tema de publicidad. Eso fue lo que supuestamente hizo la aclaratoria el señor personero del Tribunal Supremo de Yo no Elecciones. sé, alguna vez en una reunión de corte plena una magistrada dijo que en el Tribunal Supremo de Elecciones tenían un buen elemento en la parte de comunicación. Y yo siento que el tribunal no se está comunicando bien. Yo he hecho varias publicaciones sobre Patricia. eso y de repente puedo caerle mal a algunas personas, pero de verdad, genuinamente creo, y con dolor lo digo, que el tribunal no se está comunicando bien y o genera confusión o un amplio espacio para interpretaciones, o efectivamente las cosas son como dicen textualmente que son en sus comunicados. Hay una publicación que dice, yo marqué el párrafo donde decía, esta prohibición abarca a los portales de las instituciones públicas, redes sociales, medios de comunicación y publicaciones pagas y no pagas. Con eso a mí me está diciendo que no se puede publicar nada. Exacto. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un Tribunal Supremo de Elecciones que le debe dar tranquilidad y seguridad a la gente en los procesos electorales de publicar algo que después tiene que estar aclarando? Entonces yo no sé con qué me quedo. ¿Me quedo con la aclaración de la entrevista o me quedo con lo publicado en blanco y negro? Y yo quiero acotar lo que habíamos dicho en el espacio anterior, que si el que no lo ha visto, pues los invitamos a que lo vayan y lo vean, donde Richard hacía la aclaración que me parece muy importante. Qué importante hubiera sido que, por ejemplo, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene todos esos personeros en comunicación, pues que hubieran llamado a una conferencia de prensa, hubieran permitido que los diferentes medios de comunicación hubieran hecho todas las consultas del caso y pues ojalá que hubiera habido un en vivo, por ejemplo, como se hace en
conferencia de prensa con el Poder Ejecutivo. Y lo digo porque eso da un sentimiento de claridad y transparencia que debe de prevalecer en la institución pública. Entonces, si es una institución que representa la transparencia y las elecciones, una institución que debe representar uno de los momentos más importantes para esta nación, bueno, yo creo que debería hacerlo y ojalá de aquí, de parte de nosotros, lo incentivamos a que hagan este tipo de cosas y no dejen esos polvorines o esas cosas abiertas a un montón de situaciones en las cuales la gente comienza pues, a darle Angustiarse. vueltas, a angustiarse, inclusive mucha gente, pues no ayuda, ese es el tema, no ayuda, no colabora a la famosa institucionalidad que debemos de garantizar y que de verdad queremos que haya una institucionalidad, pero verdad que sea transparente, que nos digan en verdad qué es lo que significa y por qué. Porque la gente le quedó esa sombra, ese humo, esa neblina nebulosa, como ustedes lo quieran hacer con respecto a por qué se escogió específicamente esa jurisprudencia específica con respecto a Venezuela y Nicaragua. Él dejó claro que podía utilizar cualquier jurisprudencia, que el Tribunal de Elecciones siempre ha utilizado cualquiera, pero más que eso, más que cuál utilizaron, es que las preguntas se recaben en el momento y no permitan que estas cosas vuelvan a suceder. El gran problema, para ya cerrar este tema, ¿verdad? Para ver si cumplimos con el objetivo, Sí, de hacerlo en menos de una hora. El gran problema es que, por ejemplo, el día jueves en el octavo mandamiento, nada más para hacer ese brinco el jueves, sí, sí, llevan para a Dani contexto. Quirós, llevan a Sí, Dani Quirós, ¿verdad? Y yo lanzo la pregunta, Douglas me hace el favor de leerla, y Dani Quirós dice esto, ¿verdad? Se presta para pensar para mal. pensar mal. Y la verdad es que sí. Entonces, yo no creo que el tribunal tenga únicamente la potestad de poder comunicar. Creo que tiene la obligación De de comunicar. comunicar bien y claramente todo lo que tenga que ver con los procesos electorales. La gente está muy tensa, muy estresada, muy ansiosa para que lleguen las elecciones, como para que se digan cosas que después tienen que aclarar. Mejor hagan una conferencia de prensa. De verdad, hay profundas oportunidades de mejora en este tema de la gestión de la comunicación. Pero bueno, eso fue lo que pasó con la Eso fue lo que entrevista pasó y la con última don Drey. noticia yo creo que es la gran noticia del día, que es el tema de la llegada de la noticia de la extradición del señor Celso Gamboa de parte de la DEA, donde el gobierno de Estados Unidos solicita la presencia por una serie de investigaciones y poniendo en contexto, pues esto fue lo que explotó las redes y lo ponemos en contexto en el sentido de que pues no ha habido antecedentes al respecto. Esta ha sido como yo creo que la noticia de la semana prácticamente, aunque hay otras que son muy importantes también. De hecho, hasta el día de hoy gira en las redes sociales sobre este tema. Y después, pues también se dio otros personajes que también son solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces esto, pues yo te digo, Richard, que yo no sé usted, pero no hay precedentes. Y hasta dónde, pues esto marcará un antes y un después para nuestro Eh, país. Estas detenciones que se dieron el lunes de Celso Gamboa y de alias Pecho Rata, ¿verdad? Churrata, así es, Es algo que va a ser una de las noticias más importantes del año. En el recuento de año del año del 31 de diciembre, al ese 2025, lunes va sí, a ser particular sí, porque no es un abogado, es una persona que ha tenido como 5 o 7 cargos en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, llegando a puestos de fiscal magistrado, injunto, ministro de magistrado, Seguridad, ministro de ¿verdad? O sea, seguridad, es una persona con un fiscal de perfil bueno, políticamente pesado. Entonces, pesado. ¿qué es lo que pasa? Que eso lo que ha, este es el inicio, solamente el inicio de una serie de investigaciones que se están conociendo, porque las investigaciones vienen de muy atrás, ¿verdad? Pero que se están conociendo a partir de ese momento y va a marcar un antes y un después y se percibe ese ambiente de temblor político, ¿verdad? O sea que en varios estratos de la política eso está repercutiendo fuerte porque, bueno,
al parecer hay cosas que van a ir saliendo. Y vamos a esperar a Sí, ver qué va saliendo porque hay muchas personas que conjeturan, que especulan, que incluso señalan y acusan, pero de forma muy irresponsable. Porque, o sea, hablo de personas comentando, ¿verdad? De sí, personas de hecho comentando todavía hoy en la públicamente. mañana, sí. Hay mucha fake news con respecto a este tema y de hecho, uy, hoy en la mañana, por cierto, hicimos una aclaratoria, inclusive han hecho montajes inclusive con cualquier cantidad de periódicos, no vamos a decir en específico cuáles, pero yo hoy específicamente hice una aclaratoria a alguien para que tuvieran mucho cuidado qué es lo que están haciendo, porque esto sí es irresponsable. Vean, yo quiero pedir a la gente que por favor, de verdad, antes de repostear una noticia, de verdad, se fijen de cualquiera de las fuentes, cualquiera, YouTube, TikTok, Facebook. Por favor, es muy irresponsable repostear algo que de verdad no estamos seguros si es. Váyanse a la fuente de verdad a ver si es cierto, porque más si es algo tan delicado como esto, yo creo que no es bueno. Además, tampoco es bueno empezar a meter ese tipo de sentimiento de desidia, donde no sabemos qué es lo que está pasando y también haciendo conjeturas que tampoco sabemos si son ciertas. Sí, más adelante, como tipo jueves, en este recuento semanal, bueno, personalmente quiero hacer un comentario sobre lo que tanto está pidiendo la gente de una entrevista con Camilo Rodríguez. Uy, sí, Y voy a hacer un comentario sobre eso porque está enmarcado en esto, ¿verdad? Que estamos comentando. Pero bueno, ese fue el lunes tranquilo de esta semana. ese fue el lunes tranquilo de esta semana. Sarcasmo, Y sarcasmo. sí, sarcasmo. Por cierto, quiero hacerles, bueno, creo que nos faltó, es que no estoy segura si esa fue tanto esta semana, vean, que no me culpen. De verdad que íbamos a hacer, y voy a hacer aquí un paréntesis, no pudimos, esta semana pasó de todo, inclusive Richard estuvo enfermo, pero íbamos a hacer dos programas y yo le dije a Sí. Richard, me canso. Yo quiero que hagamos dos porque así no puedo. Y Creo el que esto es, propósito es que para la próxima semana sí, hagamos uno de mitad de semana y otro de ajá, fin de semana porque hay sí. demasiada cosa. Y tampoco es como que vayamos así como tenemos que ir ahora, sino la idea es poderles ampliar más y explicarles más porque hay mucha connotación en cada uno de los temas. Pero en este Correcto. mismo día también se dio la comisión que discutía el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional, gente. Estamos en Y el lunes todavía. estamos en el lunes todavía, por eso te dije, no cerres. Dice, ellos peleaban por el marco jurídico en el cual se basaron. Gente, le peleaban sobre el tema de la ley de las finanzas públicas, sí o no, a los comparecientes. Dice, le decían, lean artículo. ¿A quién? Específicamente al vicepresidente Stefan Brunner. Pero esa comisión estuvo, bueno, encendida, costarricenses. No sé si ustedes la vieron y si no, los invito a que vayan y la vean lo interesante cómo discutían sobre el nombramiento de los diferentes personeros de la junta directiva, pero nunca hablaron del trasfondo de por qué se dio. Y no hablo del por qué se dio, sino de cómo se dio el nombramiento de la presidenta ejecutiva, de la presidenta, sí, presidenta, del banco, y por qué La se dio gerente, de la esa gerente, manera. la gerente. La gerente, perdón, la Sí. gerente del banco, recuerden que hubo una serie de inconsistencias, Ujú. ¿verdad? Y el vicepresidente Brunner les explica, les dice por qué. Y a mí me pareció tan de las comisiones más complicadas que he visto, aparte de otra que vimos también esta semana. No le digo que esta semana ha estado cargada. Lo- Y, y, Ujú. yo lo que quiero decirles es que hay que ver cómo llevan las diputaciones el trasfondo, pero no solamente ven la forma costarricenses, nunca tocan el fondo del por qué se suspende la gerente, nunca ven el fondo del por qué, solo ven la forma, empiezan a decir, pero a diputaciones como Katia Cambronero,
como Francisco Nicolás, le pedían que le leyera el artículo específicamente, pero léame el artículo. Aquí hay una invasión de funciones del Consejo. Esto estoy diciendo lo que dijo Francisco Nicolás. Aquí hay una invasión de funciones del Consejo de Gobierno. Bueno, el punto específico es que ni siquiera solamente se presentaron en LinkedIn un reclutamiento y hubo un pronunciamiento también de la SUGEF previamente sobre esto. Y esto es el resumen corto de esa gran comisión para que vean que este asunto se las trae. Y hay que también tener cuidado con el tema de las juntas directivas, porque este yo creo que va a ser en el año una discusión. Aquí también va a entrar inclusive posiblemente la Contraloría General de la República. No crean, aquí estamos viendo todo. Hay que nada más recordar que este caso o esta comparecencia de don Stefan Brunner se da justamente en el marco en el que el Consejo de Gobierno destituye a toda la Junta Directiva del Banco Nacional, nombra una nueva Junta Directiva. A cargo de todo eso, de parte del gobierno, estaba el vicepresidente Stefan Brunner y el cuestionamiento es con base en qué, ¿verdad? ¿En qué ley o en qué reglamento o en qué Exacto. potestad? Entonces, aquí entran a jugar diferentes leyes, diferentes reglamentos, pero también entra a jugar una autorización o un visto bueno de la SUGEF y también las normas de la OCDE Sí. en el tema de las conductas correctas, digamos, en toma de decisiones. Vamos a ponerle ese nombre. Entonces, todo eso está en este momento en proceso de investigación, pero ¿qué fue ¿Dónde lo que está? pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde están las conductas correctas de la OCDE en la ley de las finanzas públicas? Esa era la Como es pregunta. algo, un tipo de convenio internacional, tiene que ver, ¿verdad?, en el proceder de las entidades públicas. ¿Cuál es el asunto? Básicamente, el asunto básicamente es que la junta directiva anterior, la ya destituida del Sí. Banco Nacional, hizo una terna para contratar una persona en la gerencia del banco, pero solamente entrevistó a una y ya con eso la incorporó al cargo. Y el tema no es con la persona, es No, sencillamente de que no se le dio el mismo trato eso a las dijo. tres o cuatro personas. Ajá. Ese es el tema. Nada más, entonces, al hacer un nombramiento para el gobierno irregular, se destituye a la junta directiva y se pone una nueva junta directiva, ¿verdad? Entonces, eso está en investigación y vamos a ver qué va a pasar. Nos Por el vamos con el momento, martes. ahora sí terminamos Ahora lunes. sí terminamos O el sea, lunes. Nos vamos. este lunes, yo entre la gripe y la cantidad de noticias, o sea, era una cosa donde no sabía a qué darle prioridad. Pero bueno, Sí, no, no, martes. no creas, yo también estaba igual. Dice que el martes empezó con la comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social. A ver, aquí vamos a poner, retrotraer el tema que siempre hemos traído sobre el RPSAP, que este ha sido la discusión en esta comisión. El Ya famoso sabemos. sistema para controlar el inventario y concentrar toda la información de la caja ahí. Ujú, correcto. Aquí ahorita la discusión es el tema de los medicamentos. Recuerden que el RPSAP va a incluir muchas cosas y dentro de ellas todo lo que tiene que ver con los medicamentos, el bodegaje, etcétera. Dentro de esas cosas que se van que se discutieron, porque lo que dice la oposición es que están apurándose demasiado. Este proceso, y lo digo de la semana anterior, debía haber estado establecido desde el 2023. ¿Cuál es la discusión? Bueno, lo que puso el oficialismo, por ejemplo, camiones completos desaparecidos. Eso fue lo que dijo el diputado Daniel Vargas, ¿verdad? Digo lo que él está diciendo. Además, lo que dijo la diputada Acuña, por ejemplo, el costo de votar, así literalmente la cantidad de medicamentos que vota la Caja Costarricense de Seguro Social costarricenses por año. Son millones de colones que se votan solamente por no tener una debida planificación Un de los paréntesis ahí. medicamentos. Por ejemplo, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha dañado algo que tenemos en la refri o en los muebles de la cocina? Correcto. Muchas veces. El RPSAP, para ponerlo en ejemplo de cocina, ¿verdad? Sería que yo ahí tengo un sistema que me dice
cuándo se van a vencer las lentejas, cuándo se va a vencer la leche, Exacto. cuándo se está acabando la leche y tengo que comprar más leche, ¿verdad? Es algo que tiene todo ese control y además me dice a quién le compro la leche, cuánto me cuesta la leche, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero todo centralizado en un solo sistema. Exacto. Eso es lo que la caja no tenía. Lo llevaban todo por aparte y me imagino que algunas cosas hasta en físico, entonces era un desorden. Y estoy hablando que si a uno se le hace un colocho en la cocina, imaginemos cómo se hace el colocho en un monstruo institucional como en la caja, ¿verdad? Y esa pérdida de dinero justifica obviamente la cantidad, la necesidad absoluta de poner ese sistema. Además, hubo otra discusión que fue parte de la oposición hacia el oficialismo y etcétera, y viceversa. Y esta discusión va entre la diputada Rocío Alfaro, Ujú, donde ella expone un famoso estudio, ¿verdad? Resulta que este estudio se hace en presencia. Bueno, esta comparecencia se hace en presencia del director del plan de innovación, que es el que está a cargo, es específicamente el departamento a cargo del RPSAP. ujú, Todos estos personeros que están allí dicen que hay informes de confidencialidad que en ese momento estaban en la comisión que ni siquiera habían pasado por las manos de ellos. Óiganme ustedes, ¿de dónde los había tomado supuestamente la diputación? No se sabe, pero literalmente dijo Ada Cuña que esto era un tema bastante grave. ¿Cómo los obtuvieron? ¿De dónde los sacaron? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en fin, esas son las otras cosas incógnitas que dejamos sobre esa comisión, que se está valiendo sobre informes que supuestamente no debían de salir de allí, y que pues, tienen de pasar por supuestamente el director del plan de innovación antes de pues generarse y ni siquiera a la junta directiva de la Caja Costarricenses. Es que ni siquiera había pasado por la junta directiva. Muchas veces, y digo esto porque esto es un tema de la famosa autonomía de la cual tiene la caja. Yo sé que, pues, tanto que muchas veces muchas diputaciones dicen que la autonomía de la caja y la autonomía de la caja, y yo quisiera saber cómo obtuvo, pues, esas diputaciones, ese específico, ujú, pues, documentos. ujú. Ciertamente, esas son cosas que quedan ahí en signo de pregunta. Sí, perfecto. ¿Qué más Otra pasó? cosa, otra cosa que sucedió fue, ay, esta sí estuvo buena. No sé si recuerdan lo que sucedió con la negociación de las universidades. Y hubo pues unas declaraciones ahí, es que esto es divertidísimo. Y eso sucedió antes de que yo me fuera para la Asamblea Legislativa, porque ese día específicamente fui a la Asamblea. Ahorita ponemos en contexto porque resulta ¿Estamos en que el martes todavía? ¿O ya pasamos al estamos en el miércoles? martes, por eso te dije. Ok, Ríanse, continúe, costarricenses. continúe, continúe. Resulta que están ahí exponiendo todos los rectores, etcétera, etcétera. Y al final queda esta muchacha Raquel Loría y hace una exposición costarricense de Padre Señor mío. Bueno, Aquí la cosa paréntesis. es, ¿sí? Lo que pasa es que ya están llegando al último, a lo último de la De negociación la del FES negociación. entre Ujú. el comité del gobierno, digamos, la representación del gobierno, que es Novia Costa, ministro de Hacienda, Ajá. Paula Paula Bogantes, ministra Bogantes, del MISIT, visit, Marta Eugenia Esquivel, ministra de planificación. Planificación, Ujú. Leonardo Sánchez, Ajá, ¿verdad? ministro de Ministro de Educación. Educación, Mm, con la representante de los rectores, que es la rectora del TEC, ¿verdad? ¿correcto? Y Ajá. hay una Con representación de estudiantes, que es esta muchacha. Están correcto. en negociación, ¿ok? Repito, en negociación, en esa etapa de negociación. Ahí están y en la conferencia de prensa, Pues ella específicamente hace una exposición ideológica tan poco negociadora, por no decir otra palabra, pero no era una eran como deposición. denuncias públicas. Sí, era, pero más que denuncias públicas pasadas, pero desde de antepasado de muy atrás. Sí, A habló ver, de la de muy falta en atrás. inversión social, en vivienda Sí, sí. y o El sea, pero estaba costo del hablando, 8% de la exacto. educación que no se cumple, la vivienda, bueno, ya era un pedido enorme.
Yo no sé cuál era, dicen algunos, ¿verdad? Que era un tema político, no lo sabemos. Obvio, obvio. Algunos otros ella quería unos minutos de publicidad por algo en específico, no lo sabemos, pero ciertamente eso ahuyentó a los personeros, porque como dijo Paula Bogantes, donde la entrevistaron, mire, es que esto no es una negociación, o sea, usted piensa que yo estoy negociando aquí, o sea, no era el momento para decir lo que dijo la muchacha, no ayudó en nada a la negociación. Por cierto, quiero decirles que ya el gobierno está concediéndoles el 0,8, les había concedido el 0,5, el 0,8 y parece que de ahí no se van a mover. Vamos a ver, supuestamente los rectores tienen 15 días para responder y pues la muchacha salió muy ofendida, esta joven Raquel Loría, y por eso dijo todo lo que dijo en esta posición ideológica, no sé. Yo comprendo el impulso, el ímpetu y la pasión de la gente joven cuando quiere decir algo, pero parte de la juventud es ir también aprendiendo en qué momento se deben decir ciertas cosas y en qué momento no. En un funeral uno no dice un chiste, ¿ok? No, no, En una boda uno no se pone a pelear con otra persona. Hay no. cosas que se deben hacer en ciertos momentos y hay cosas que no. En un momento de debate, de repente puede salir esos temas y ya. Pero cuando uno está negociando, uno trata de generar el ambiente para llegar a acuerdos. Ese discurso de esta muchacha, que tiene toda la libertad de hacerlo, pero asumiendo las consecuencias de ello, primero despertó la incomodidad, la molestia y rompió el ambiente de negociación. Porque si yo estoy negociando con usted, Ana Cris, yo no voy a poner a reclamarle a usted cosas que yo creo que son justas y las traigo desde el La antiguo lista del pasado, niño. ¿verdad? O Mm, sea, no aplica. Y lo que ella hizo fue más bien enlodar el espacio de negociación. No voy a decir que por eso se va a caer la negociación o algo por el estilo, pero ya el ambiente se pone feo, se pone pesado. se pone pesado. No era el momento, no era el momento. Ahora, debo decir una cosa. Y esto no es específicamente para esa muchacha. Cualquier persona que agarre un espacio para comenzar a quejarse, porque eso es Ajá. eso, queja, ¿ok? Reclamo y Sí, queja, ¿ok? A quejarse sobre las cosas que y trayendo los otros gobiernos también no han hecho, por el motivo que sea, eso es lo más fácil de este mundo. Mi abuela decía, opinar es gratis, por eso todo el mundo lo hace. El día que a uno le sí. cobren por opinar o uno tenga que pagar por opinar, uno va a pensar muy bien lo que va a decir. Ahí sí lo va a analizar, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Que uno tiene que ver qué dice, pero también qué propone. Porque nada más pedir por pedir perdón, eso es un reflejo de tremenda inmadurez para cualquier persona. Yo nada más reclamo, reclamo, pido y no me importa de dónde saquen la plata. Nada más pido y eso es lo que considero personalmente que no Sí. está bien y de alguna manera se lo estamos enseñando a las generaciones más jóvenes. Sí, es muy fácil y más que todo, este país necesita más que quejas, soluciones, aportes, o Criterio sea, y criterio. criterio, trabajo, necesitamos soluciones, 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 soluciones. Y yo creo que a través de la queja no vamos a hacer nada, ni el nombrar antecedentes de lo que no se ha hecho, inclusive que este gobierno no es responsable, sino gobiernos anteriores y que muchos están como diputaciones, entonces, o sea, no vale la pena hablar, no, no, no aporten nada, ese es el Y le punto voy a mío. dar un argumento que ella dijo, el 8% de la educación. Para este año se asignó el 4,9% del PIB para la educación. ¿Por qué? Sí, Porque no hay más plata. no hay No es plata. porque al gobierno no le dé gana, no le dé la gana, perdón, sino es que no hay plata. Ujú. Entonces, si ella dice, es que tienen que dar el 8, bien, ¿de dónde se saca? Ok, Pregunta. aporte, De, sí, que nos diga exacto, de dónde lo sacamos. exacto. O sea, haga el cálculo, diga, agarre el presupuesto y diga, se puede sacar de acá, de acá, de acá, de acá. ¿A quién voy a ¿A sacrificar? quién le quito la plata? Es Exacto. decir, se Ahora, lo quito. entendiendo que este año es el 4,9, que bajó del año anterior a este por un tema de plata, un Ujú. poquito, bajó un poquito, y aún así quieren aumentar más el FES. Y el FES está metido en ese 4,9%, mientras el FES
Si este es el 4,9%, el FES es esto. Mientras esto no crezca, ¿ok? Esto no crezca y esto crece, le estamos quitando plata al a resto, que todos los es demás, kinder, primaria, secundaria. que Es son el ilógico. material humano que va a las universidades al final. Y eso no colabora en nada. Este país necesita un replanteamiento estructural hacia dónde van los presupuestos de educación específicamente, la autonomía universitaria, pero eso es un tema que después en algún momento podemos hablar. Exacto. Quejarse es gratis. Esa es mi conclusión para mí. Continúe. Después continuamos, bueno, fuimos a la Asamblea Legislativa a apoyar el tema de la vía rápida de la moción que iba a poner doña Pilar Cisneros. Ese día específico no se dio, ¿Quiénes pero fueron? ¿Quiénes fueron? Nada más para aclarar. ¿Usted y quién más? un grupo de compañeros de San Ramón, que por cierto, saludes a todos los que están por allá, Marilyn y otros, Ujú. y así generalmente ciudadanos, estuvimos ahí hasta que ya nos hicieron señas de que no se iba a dar el día de hoy. No se habían presentado algunas diputaciones y se necesitaba cierta cantidad, entonces ese día no se iba a dar. Pero afortunadamente, gracias a Dios, después se dio. Ok, muy bien. Y el martes pasó Y algo en la noche. sí, el reportaje de Canal OPA sobre la señora Dinora Barquero, sobre las marcas, incapacidades, firmas, que se dio como profesional y rebajos salariales. Muy interesante estuvo este reportaje donde presentó un expediente que parece que estaba en lo oscuro y ellos lo sacaron. Además, creo que al siguiente día se dio otro tema con algo de un tema en México, ¿verdad? Entonces, es muy amplio el expediente de la diputada Dinora Si, Barquero ahí. si quiere lo englobamos de una vez las Sí, dos partes en este mismo comentario, ¿verdad? Para darle ok, cierre al tema de Dinora. ok. Básicamente es un expediente que tiene como 26 puntos de crítica, digámoslo así, que a pesar de esos 26 hechos a lo largo como de 25 años, me parece, la diputada ha ido Sí, ascendiendo, 25 o sí, 30 años creo, tuvo ha ido ascensos. ascendiendo, ascendiendo a pesar de incapacidades, de, por ejemplo, que pidió un permiso con goce salarial para ir al Mundial de Brasil, o que fue nombrada en la Embajada de México por Exacto. X cantidad de años, pero la mayor parte del tiempo estuvo en Costa Estuvo aquí en Rica. Costa Rica. Entonces, y después de todo eso, lo que ha demostrado la diputada Dinora Barquero en el plenario, bueno, en la asamblea. Entonces uno Sí. se pone a pensar, ¿de verdad se está llevando? Pregunto, nada más, ¿verdad? Pregunta al aire. ¿De verdad está llegando a la Asamblea Legislativa el mejor Mm, material humano posible existente en este país? Mentes prodigiosas que van a trabajar concienzudamente por el bien y el progreso y el crecimiento de esta nación. Yo dejo la pregunta abierta, Yo nada más. también, yo también. Bueno, Este, y al día siguiente la van a entrevistar sobre el reportaje y la diputada no contesta la pregunta. Dijo, no, Mm. dijo que le preguntáramos al señor presidente que habían cosas muchísimo más importantes, trascendentales de este país. Yo le pregunto por qué no contesta, doña Dinora. Usted es funcionaria pública. Por favor, Exacto. conteste. Usted tiene una obligación. Se llama Ese rendición de no, no cuentas. es opción, no es No. opción, es obligación. Y yo le puse aquí, ¿a quién se lo puse? Puse una publicación y etiqueté, bueno, Central Noticias a Douglas Yacoki, ¿verdad? Ah, Y para mí, ¿verdad? Para mí personalmente, yo puse aquí, ayer muchos estábamos esperando una respuesta al menos mínimamente clara de la diputada Dinora Barquero ante el reportaje de El expediente oculto de Dinora Barquero. mm, Pero esta fue, para nada sorpresiva, fiel a su técnica seca. Yo lo denominé seca. Sacudirse, evadir y contraatacar. Yo siento que la diputada Dinora Barquero lo y que hizo fue eso. evasiva, Sí, sí, evasiva. se sacudió como que conmigo no es la cosa, evadió la pregunta y contraatacó e incluso le dijo básico al reportero. O sea, yo creo que después de eso uno no puede tener cara para exigirle a alguien respuesta sobre algo. Ella tiene, como usted dijo, la obligación de rendir cuentas y explicar y aclarar todo eso, porque entonces ahí uno se cuestiona realmente, de verdad, realmente,
qué tipo de personas están llegando o con qué historial están llegando a la Asamblea Legislativa. Pero si quieren en los comentarios pueden poner su opinión sobre la relevancia del aporte de la diputada Dinora Ay, Barquero no, no, para quiero. hacer un testeo de qué impresión tienen de ella. Solo quiero aportar algo para terminar de redondear a este tema, que en una comisión donde estaba el señor ministro Gerald Campos, él llega a comparecer y doña Dinora Barquero hace alusión sobre que algunos quieren que ella conteste sobre un expediente que se dio hace 40 años y el ministro le contesta sí, pero yo tenía presente muy bien pues todos los estudios, etcétera, que me habían hecho. No era así como que no tenía conocimiento, siempre tuve conocimiento sobre todas las investigaciones que me hicieron. Yo creo que pobre yo voy a decirlo así, pobre don Gerald Gerald Campos, Campos. porque fue como el punto de desahogo de la diputada, me da la impresión, porque le comienza a preguntar cosas como a qué edad entró usted a trabajar al Poder Judicial, cuánto tiempo después lo promovieron, qué estudios tenía en Ajá. ese momento. Él dijo que había entrado como conserje, Como entonces conserje, como y después administrativo, etcétera. oficinista y así poco a Correcto. poco, ¿verdad? Y le pregunta, yo dije, ahorita le va a preguntar cuántos pelitos tenía la escoba que usted utilizaba, cuántos cuadritos barría por día, ¿verdad? Qué desayunaba todos los días, porque le comenzó a preguntar cosas muy específicas, nada más para tratar de Uy, evidenciar que hay cosas que el ministro puede no saber. qué Y, difícil. y fue tan frustrante ver cómo se va la plata Frustrante. de los impuestos, ¿verdad? En esos Sí. ratitos ahí en la asamblea. Pero bueno, En cosas muy superfluas costarricenses, porque también doña Dinora hizo alusión a una serie de cosas y doña Pilar Cisneros obviamente le dijo que protestó y dijo que por qué se hacía ese tipo de comparecencias, que era una pérdida de tiempo, que esto y que el otro. Ya después empezó a ese intercambio de que diputada de la esquina, ella le dijo que le iba a tener que decir la diputada de en medio y pues al final yo siento que algunas veces, y voy a decirlo desde mi opinión, al diputado Gilbert Jiménez le falta más orden en esa comisión, sobre todo porque ¿fue Gilbert? Sí, creo que sí fue Gilbert. Yo creo que en estas cosas siempre tenemos que mantener una imparcialidad. Y sobre todo entender la importancia de que se contesten las cosas y el valor en dinero que implican esas comisiones. yo no voy a justificar a Gilbert Jiménez, pero tratar de dominar esa comisión y teniendo de un lado a Dinora Barquero, Gloria Navas y Alejandra Larios, que está enojadísima, ¿verdad? Se le nota que está Así está enojada enojada. desde que No no quedó en quedó la como presidencia de esa presidenta de esa comisión, comisión. está enojada, y tener del otro lado a doña Pilar, y doña Pilar contra todos ellos al mismo tiempo en ocasiones, y un compareciente al que le Qué están dando. fuerte que es Pilar. Qué fuerte que es Pilar. Yo le pregunté a don Gilbert, su potestad llega para tratar de controlar ese tipo de preguntas estériles, ¿verdad? Y don Gilbert dice que hay un límite, o sea, él no puede decirle qué preguntar y qué no a las diputaciones. Y ahí es donde uno dice, pero es que en realidad es responsabilidad de cada diputación utilizar el Mm. tiempo responsablemente. Richard, ¿y por qué entonces Dinora le pagaba el micrófono a Ada Cuña? ¿O a Pilar Cisneros le quitaba la palabra o selectivamente pasaban esas Porque el cosas? presidente de la comisión puede hacer uso, desuso o exceso de sus funciones Ahí y está pues la respuesta. que cada quien decida qué pensar con eso, ¿verdad? Yo Pero creo bueno, que es, bueno, en fin, nos vamos para el miércoles a la conferencia de prensa. ajá. Y tenemos aquí un punto importantísimo que fue la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Christine Owen. Bueno, que esto es un también elemento sin precedentes, Ese es el donde equivalente al ministro de seguridad de acá, seguridad digamos. Mario Zamora, también agradeció a Mario Zamora por pues todo el trabajo previo que ellos han hecho y se anunció el Global Entry,
que bueno, eso es muy importante para nuestro país. Son pocos los países que tienen esta condición, ¿verdad? Y Sí. también se dio todo este tema del intercambio de los datos y de cómo Estados Unidos va a seguir siendo un socio estratégico para Costa Rica en el tema de seguridad. Sí, básicamente van a colaborar para tener escáneres para que toda la mercadería y las personas que entren al país sean escaneadas, ¿verdad? Eso es Correcto. algo muy importante. Destacó la buena relación entre Costa Rica y Estados Unidos. Dijo que el presidente era visionario y que no creía en el status quo, cosa que a ella y a Donald Trump le parece muy bien, o sea, refiriéndose a Rodrigo Chávez. El Global Entry es, en otras palabras, un trámite rápido para ingresar a Estados Unidos. La persona que ya tiene visa de Estados Unidos o va a solicitar una visa, aplica para Global Entry, entonces no solamente llega a Estados Unidos y puede entrar, sino que puede entrar como por unas maquinitas donde Ujú. ya hay una preaprobación para entrar. O sea, no tiene que pasar a la entrevista que le A preguntan de todo a migración y todo uno, eso. ¿verdad? Ujú. Sino que de una vez, ¡pipa! Ya entra. Y Y es eso más es fácil, más algo, rápido y todo es eso, un voto de ¿verdad? confianza, pero Sí. se hace una evaluación para eso. Y el Bueno, y que no todo el primer mundo lo tiene. costarricense que va a tener Global Entry es el Rodrigo presidente Rodrigo Chávez. Chávez, Porque ella obviamente. dice que le hizo la entrevista en la mañana y ya está todo en orden, entonces ya le dio Global Entry. Y el presidente riéndose ahí, ¿verdad? Sí, sí, literalmente como yo. Otro tema importante fue que ahí hubo un intercambio con respecto a una empresa que supuestamente no presenta estados financieros sin ganancias y resulta que a solicitud de un proceso, de un préstamo, supuestamente ahí sí presentó estados financieros con ganancias. Esta pregunta retrotrae obviamente a Nogui y prácticamente aquí me dejó de ver algún punto que es significativo, que es el tema de tributación directa y donde no tiene tanta injerencia el ministro de Hacienda en esto. Bueno, una raya más para el tigre de las cosas estructurales que se deben de cambiar, porque todo esto debe estar sincronizado, costarricenses, de tal manera de que pues se puedan recolectar los impuestos correctamente. Usted se refiere a la pregunta que le hicieron por el tema del reportaje de multimedios Correcto, de Taboga, ¿verdad? con, re- con Y respecto a eso. sí, como usted bien lo indicó, es porque al parecer Taboga presentó cero ganancias al año anterior para no pagar impuestos sobre la renta, Y ahora sí. que es algo que se puede hacer, ¿verdad? Ujú. Si uno maneja los ingresos y los egresos de tal manera y no llega al punto necesario, puede declarar cero ingresos, cero ganancias. No está en pérdida, nada más cero ganancias y con eso no paga impuestos sobre la renta. Pero ahora, para en la solicitud de préstamo, porque está en proceso de solicitud, al parecer sí hay ganancias. Entonces, al parecer también el Ministerio de Hacienda va a hacer una investigación porque no hay una concordancia entre la declaración del 2024 y Y los la del documentos 2026. presentados ahora, ¿verdad? Ujú. Ahí terminamos con conferencia de prensa. Después hay una comunicación, una conferencia de prensa de parte del Partido Liberación Nacional, donde ahora sí Álvaro Ramos y el jefe de fracción, Óscar Izquierdo, se presentan a comunicarle a la prensa que ahora sí van a apoyar las jornadas 4x3, pero resulta que hay una excepción allí, para las empresas donde se debe hacer como una especie de asamblea o solicitud previa de parte de los empleados para poder pues hacer esta modalidad. Bueno, aquí ¿Cómo hay les encanta burocratizar las cosas, de verdad? sí, y ese es el problema en el cual muchas veces las ideologías no entran dentro de la practicidad de cómo funciona un país actualmente. Mm. Y donde no es tema de si una ideología está modernizada o tiene que venirse al 2025 con respecto a 1949, ¿verdad? Pero sí tenemos que visualizar, costarricenses, cuál partido o quién nos genera de verdad una salida real a este tema de la 4x3. Vea, Que, ajá.
Bueno, Yo lo veo, perdón, ¿verdad? Pero yo lo veo como con ganas de molestar, perdón. Y lo tengo que decir así, porque cuando Álvaro Ramos dijo de que no estaba de acuerdo con 4x3 y que le ordenó, solicitó a toda la fracción de Liberación Nacional que votara en contra y solo la mitad le hizo caso, él dijo que había que ver el tema de madres solteras, el tema de becas avancemos, el tema de guarderías, la red de el tema críos, de sí, sí. pobreza, el tema de, ¿cómo se llama?, condiciones laborales. Y enumeró una cantidad de cosas y terminó diciendo, y si ya se esperó 25 años, ¿por qué hay que correr ahorita? ¿Ok? Ajá, Esa es ajá. la visión más Retrógrada, burocrática, retroceso. retrógrada, irresponsable y cómoda de este mundo. Lo siento en el El alma, pero país no así es. espera. Exacto. Ahora, como que se olvidó de todo eso. Y la condición es que hagan encuestas semestrales para ver cómo está la condición de los trabajadores y Ujú, que la aplicación de 4x3 tiene que darse por medio de una votación secreta entre los colaboradores. Ya no es individual, ujú. ahora es colectivo. O sea, está por medio de una ley, estarían tratando de implementar una medida sindical, digamos. Y eso lo único que va a hacer es retrasar y entorpecer las cosas. Es voluntario y punto. Yo me pregunto y me repregunto todos los días sobre este tema. Aquellos que se oponen de esa manera, ¿tienen un plan B para poder No, subsanar esos nuevos no, 40.000 empleos que se pueden generar? Respuesta rápida, no. no. No, es oponerse por oponerse. Y los que se oponen son los que tienen trabajo y tienen plata y no están viviendo la necesidad de la gente que en este momento quisiera que viniera una empresa y abriera un montón de plazas para poder ir y trabajar. Prefieren 1000 veces tener a la gente recibiendo plata del gobierno, subsidios del gobierno, ayudas del gobierno, pero tenerlos aquí amarraditos a las, al regazo del gobierno, ¿verdad? Y no dejar que tengan la posibilidad de poder surgir y evolucionar por su propia cuenta, Sí. por medio de Desde un la empleo. comodidad Richard, desde la comodidad de un burócrata, no se entiende la necesidad de un ciudadano que no tiene trabajo. Vea, Y una cosita nada más. Álvaro Ramos, su liderazgo está demostrado que no es fuerte, no es firme, no es sustancial en el Partido de Liberación Nacional. Hay un montón de ejemplos. de razones. El día de hoy sábado que lo estamos grabando, Sí, ya quedó Johnny Araya. Spoiler, ahí ¿verdad? quedó. Ahí Sí, quedó ese es Johnny el Araya spoiler como presidente del Comité Cantonal de San José, si no de me San equivoco, algo José. así. Palabras más, palabras menos. Ya eso le da una posición importante dentro del partido. Ujú. Y muy probablemente va a formar parte del proyecto de gobierno de liberación nacional. Muy probablemente. Álvaro Ramos dijo que no lo hiciera. Ahí está. Álvaro Ramos le dijo a la fracción que votara en contra de 4x3 De cuatro y por la tres mitad no le y hizo la mitad no caso. le hizo Y caso. Rodrigo Arias dijo, el país debe progresar. ¿Ok? El Álvaro Ramos dio un pliego de situaciones para poder ver 4x3 y dijo que no era urgente y ahora sacó dos que no estaban aquí adentro y lo Ujú. único que van a hacer es entorpecer. Vea, de verdad, no nos hagamos tarugos, dijo la Chimoltrufia. ¿Ok? De verdad, no nos hagamos tarugos. No tiene liderazgo. Y a No tienen mí, plan B. honestamente, no me interesa que lo tenga o no lo tenga, porque yo no voy a votar por el Partido de Liberación Nacional. Voy a Yo ser muy tampoco. Yo sincero. tampoco. Yo no pienso votar por Liberación Nacional, Yo ¿ok? tampoco. Pero el asunto es que esto afecta directamente a las personas que podrían prontamente tener la posibilidad de conseguir un empleo. Y eso Entonces, es muy grave. por un pulso de poder, están retrasando las cosas y Sí. complicándolas. Piensen en la gente, no en su Exacto. ego, no en sus Exacto. creencias erróneas de liderazgos inexistentes. Piensen en la gente, porque para eso, rayos, para eso están ahí en la función pública, no para ustedes. Para Por eso tiene trabajar por razón los doña Laura ciudadanos. Fernández. Por eso doña Laura Fernández tiene razón cuando dice la institucionalidad parece que existe para sí misma y no para la gente. Sí, sí. Y ese es el problema.
Ese es el problema, Ok, costarricenses. ok. Tenemos que buscar las salidas correctas y las soluciones. Y el país lo que necesita es soluciones. En este momento, por cierto, hago alusión que ese día que yo fui a la asamblea, estaban los alcaldes de Occidente esperando soluciones. O sea, este es un tema de ya, de Ujú. ya. Varios personeros de diferentes alcaldías que, por cierto, han hecho su trabajo. Ha sido un trabajo monumental. Hago acotación si alguien de Occidente nos ve por allá, porque me parece muy importante todo el trabajo que han hecho, porque son estudios de suelo, permisos, agua, ves que es una monstruosidad lo que ellos han tenido que moverse para poder aprobar a Pa- este monstruo gigantesco que es esta zona franca y de las salidas y de pensar en el tránsito. Gente, es que va a mover gente desde Poás de Alajuela. Ustedes no saben, gente de San Ramón, gente de muchísimas partes del país, inclusive hay gente de Punta Arenas que se va a mover a esa zona franca. O sea, es increíble lo que va a mover personas. E Es que, inclusive ajá. ya ha habido entrevistas del ministro Tovar que viene más. Es que, Entonces, Ana Cris, a ver, con la vía rápida, en esta legislatura, antes de que ujú, cambie la Asamblea Legislativa, ya podría estar aprobado. sí, ¿Ok? sí. Entonces, es un espacio de ¿qué es? Poco más de 6 meses para que los cantones de Occidente tengan todo lo que usted dijo en orden para recibir empresas que van a instalarse, que van a construir, que van a emplear. No pueden esperarse hasta que eso se apruebe para comenzar a prepararse. Tienen que prepararse paralelamente. Y ya, dato por acá, bueno, no sé si lanzamos el spoiler, ya se aprobó Sí, 4-3. ya se aprobó 4x3 Bueno, el la vía jueves. rápida, la vía rápida. No, la vía rápida de 4x3 se aprueba O el sea, jueves. ajá. Gracias a Dios. Bueno, yo creo que muchísimos estábamos muy contentos por eso, pero costarricenses recordarles que es el primer paso y hay que estar ojo al Cristo. Sí, Si no se ha tenemos que, aprobado, no se no, ha aprobado todavía tenemos y que ya estar tiene vigilantes en la 900 Asamblea Legislativa. mociones, y Sí. ya tiene 900 mociones del Frente Amplio y La van a diputada poner Montserrat más. Ruiz va a poner más también. Ella anunció un día de estos que también va a poner más, así que mucho ojo y ojo costarricenses. La diputada Montserrat Ruiz, no nada personal, pero usted es diputada de Occidente. ¿Qué es De esto? naranjo. ¿Qué es esto? Vea, y lo voy a decir porque lo dije ese día que fui. María Marta Padilla, diputada de Occidente. Montserrat Ruiz, diputada de Occidente. Priscila Vindas, diputada de Occidente. Mujeres, las tres. ¿Cuántas mujeres pueden ir a trabajar a esa zona franca? Darle de comer a sus hijos, trabajar para sus familias, Progresar. impulsar la economía. Tanto que hablan de la generación, del género. ¿Cuánto le puede aportar las mujeres a este país? A ver, diputadas. Demuéstrenlo con su voto. Es, bueno, en fin, vamos a ver, ojalá que avance bien eso. Si no se hubiera aprobado la vía rápida el jueves, esto hubiera demorado 2 años. Ok, o sea, Es una cantidad ¿estamos gigantesca de en qué? En mociones. junio, ¿verdad? Todavía. En Sí, junio del 2025, junio del 2026, junio del 2027 27. y estaríamos todavía con 4-3. Sentados Está la aquí discutiendo. oportunidad, exacto, está la oportunidad de dejar eso listo antes de que estos diputados se vayan y que sea un logro de esta Asamblea Legislativa para el pueblo, no para ellos. Que nadie se tira, ay, sí, por mí. No, no, es para el pueblo, punto. Amén. Sí. Continúe. La Comisión de Seguridad también el jueves se presentó, ahora sí paso para el jueves, donde llega el director de la DIS, Jorge Torres, y inclusive dio unas declaraciones que también dan mucha vuelta todo este día y donde habla de que él precisamente, él personalmente dijo públicamente, voy a decir, yo fui el que pues denuncié a la DEA, a Celso Gamboa. Eso fue literalmente lo que él dijo. Y a raíz de eso, pues el diputado que le estaba consultando, ¿verdad? Es Ariel Robles y obviamente quiere más información y él le dijo, señor diputado, no le puedo dar más información, tendría que hacerlo en una sesión que fuera privada porque la información que le podía dar es delicada. Eso fue lo que él específicamente dijo. Y a raíz de esto, pues el diputado Ariel Robles vuelve a decirlo, después Gilberto Campos le dice al presidente que si puede, se puede suspender
que esto es importante hablarlo, y entonces don Gilbert Jiménez suspende la sesión. Lo hace en Sí, privado. por ahí escuché que van a meter un recurso de amparo por haberlo hecho de esa manera, ¿verdad? Porque había que, para hacer eso, de hablar en privado y todo ese asunto, se ocupa otro tipo de procedimiento, pero el punto es, vea, yo he escuchado que por ahí en el Poder Judicial dice que ellos comenzaron el tema con la DEA. Que en el Ejecutivo también dice que ellos comenzaron con el tema con la DEA. Sí, El señor Jorge Torres dice que él denunció. Yo ahora todos, personalmente, sí, ahora todos, pero yo personalmente creo que la DEA comenzó con con varios flancos al mismo tiempo a hacer sus investigaciones. Yo creo que la DEA, por la trascendencia que tiene, ¿verdad? Como no organización necesita que nadie le internacional, diga que algo sí, tiene que ellos hacer, pueden ¿verdad? tener, ahí está el caso, bien, 5 equipos, pa, suelta 5 equipos y comienzan todos a conseguir información y de repente todos piensan que fueron los primeros y de repente todos fueron los primeros al mismo tiempo. O sea, hasta esa es la posibilidad. El punto es, aquí no es de estarse guindando medallas, aquí el punto es que comienzan a haber resultados de esas investigaciones. Punto, ¿verdad? Sí, Yo exactamente. quiero hacer aquí un paréntesis, un asterisco, una viñeta, ¿verdad? Una nota al pie sobre lo que estaba comentando hace un rato sobre el tema de Camilo Rodríguez. Ujú. Vamos a ver. A muchos medios de comunicación les están diciendo llamen a Camilo para que lo entrevisten. Le han dicho a Televisión, le han dicho a OPA, a mí me han escrito en algunos comentarios también, ¿verdad? A diferentes generadores de contenido también. Inviten a Camilo, inviten a Camilo. Ciertamente. Yo creo que Camilo es una persona, un hombre, un periodista muy valiente para decir las cosas que dice, al punto que, y voy a citar palabras de Douglas Sánchez, se puede estar exponiendo él mismo, Personalmente, claro. porque está hablando con nombres y apellidos, Dios. con profesiones, con casi que con ubicaciones, ¿verdad? Y yo entiendo que para mucha gente eso es importante, pero hay que entender también que hay procesos de investigación, ¿ok? Y el revelar determinada información que uno no sabe si es trascendental o no en ese proceso de investigación, podría entorpecer o afectar la misma investigación. Pero eso es de segundo. Lo primero, darle en este momento, me refiero, en este momento, darle un espacio a Camilo para que él pueda hablar más, ¿verdad? De lo que ya ha hecho abiertamente sobre todas estas situaciones que él dice que ha investigado, genera una serie de riesgos, ¿verdad? Alrededor de todo lo que implica el caso, desde la parte personal de muchos agentes, digamos, Ujú, hasta ujú. la parte propia de la investigación. Y no es no querer darle espacio, todo lo contrario. Creo que todos estamos dando seguimiento a lo que está pasando con estas investigaciones, pero es bastante delicado el calibre de la información que tiene Ujú. Camilo. Ahora, él en sus propias redes todo el día está publicando Sí, y mucha gente está al tanto. y sí, muchas Y personas están pendientes de eso. yo le reconozco la apertura que él tiene, le reconozco el valor, la tenacidad, el Ah, coraje sí. y todos los sinónimos que puedan haber, pero también uno tiene que ver las cosas fríamente desde afuera y tratar de entender el riesgo que él puede correr, ¿verdad? Por decir A o B, y si en uno está la posibilidad de contener ese riesgo, pues hacerlo, y por Ujú, otra parte, que también es muy importante, y en el mismo grado de importancia, no afectar las investigaciones por el detalle de información que se pueda brindar. Entonces, creo que al menos este es mi parecer sobre el tema del manejo de toda esta información, porque, ojo, es la primera vez en este país que se está exacto. tratando un tema Tan de esta delicado. importancia, de esta Sí. gravedad tan delicado y de esta magnitud que está más para observar y ver lo que va a pasar que para Que para meterse. comentar o que para agregar, o yo creo que debemos ser espectadores nada más.
estar expectantes, Informar lo oficial. informar, eso es otra cosa, Ujú. informar lo oficial, porque volvemos a lo mismo. De esto la gente quiere hablar tanto y hay tantos que quieren sacar información que sí yo diría que hay que estar, volvemos a lo mismo, muy cuidadosos con las fuentes que utilizamos. Yo Sí. personalmente, yo escucho a Camilo, yo veo, soy espectadora, observo, como todo costarricense, sigo lo que él está haciendo. Yo no sé, habrá que ver. Me imagino que muchos costarricenses están expectantes precisamente porque al él haber dado tanta información sobre esto y se dé esta situación, pues quieren saber generar hacia dónde nos va a llevar esto. Hay que dejar claro que este tema es muchísimo, muchísimo, atañe muchísimo la política de este país. Recuerden los puestos de importancia que tuvieron estos personajes que son extraditables, este personaje que fue extraditable. Y pues por supuesto le atañe muchísimo a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que ya hemos hablado de la impunidad y de todas esas cosas que se dan en este país. Sí, eso es apenas como la hojita de la zanahoria, ¿verdad? Lo que sale ahí de la tierra, porque no ha pasado ni una semana. Ni una Sí, semana ha pasado hay que y vea prepararse todo lo porque que ha podrán venir más trascendido. cosas. Sí, o Sí, sea, esto es algo que está comenzando y va a durar el resto del año y más, ¿verdad? Entonces, hay que observar con tranquilidad, hay que observar con calma, informar lo oficial y manejar eso con cuidado. Hay un principio periodístico que llama justamente a no comunicar algo que pueda generar algún tipo de inestabilidad social. Entonces, y no estoy señalando a Camilo, lo que él no, haga, no, yo no, se lo no. reconozco, se lo aplaudo, pero no puede ser algo tan generalizado porque sí efectivamente se puede salir de control. Sí, sí, hay que tener calma, calma, Ujú. dijo aquel. Calma, Este, calma. calma. Y el viernes, nos fuimos hacia una respuesta que dio específicamente Casa Presidencial sobre unas declaraciones que dio Randall Zúñiga específicamente en Canal 6, donde acá el director le dijo que parecía ser que el gobierno tenía cercanía con ciertos personeros o asesores del gobierno, específicamente al extraditable. Y Ujú. esto, pues, el viernes específicamente responde el señor presidente en su cuenta oficial y dice, bueno, cuando Randall Zúñiga tenga la valentía de decir quiénes son esos personeros o asesores, entonces yo pediré cuentas. Ese es el punto en el que traigo nuevamente lo que dije hace un momento, ¿verdad? No es un tema que se deba tratar a la ligera. Mm, No mm. es un tema que se deba tratar desde la conjetura, el chisme, desde las suposiciones o las Imposición, indirectas. habladurías, etcétera. Sí, aquí de por medio está la gente que necesita tener certeza de lo que se le está informando y que esa certeza le produzca también la tranquilidad de saber que así efectivamente están sucediendo las cosas. Pero si yo digo, capaz que hay alguien por ahí y otra persona por allá, ¿verdad? Que también están involucrados. Lo que estoy generando es duda, incertidumbre y le invita al gobierno a que responda frontalmente de esa manera. Entonces terminamos teniendo una guerra de indirectas que no es necesaria en ningún sentido. Entonces, este tema, este macro tema alrededor de todo lo que implica el trabajo que la DEA está haciendo en el país, se tiene que tratar con mucha responsabilidad desde la prensa hasta los mismos actores de los poderes de la República. No se puede jugar con este tema, tienen que ser todos más responsables. Mi Sí, criterio. totalmente de acuerdo. Y yo, no, yo diría que nos vamos al día de hoy porque se anunció en la convención, bueno, la Asamblea de Liberación Nacional, a la Asamblea Cantonal, que Ajá. parece ser que el señor John Araya liderará el tema cantonal en San José. Ujú. Entonces, volvemos a lo mismo del liderazgo y de cómo se, eh, pues,
consolida el señor Álvaro Ramos como líder en el Partido Liberación Nacional y cuáles serán las consecuencias de esto, porque obviamente hay que asumir consecuencias costarricenses sabiendo que de antemano, pues Álvaro Ramos como candidato presidencial había ofrecido otro tipo de cosas en su Ujú, campaña. Eso específicamente fue lo que dijo, que era un cambio, que iban a haber nuevos liderazgos, que Liberación se encaminaba hacia un nuevo camino, forma, circunstancias, etcétera. Y eso, pues, por supuesto, hay que demostrarlo con hechos. No es ujú. simplemente de hablar y nada más, sino que hay que cumplirlo con hechos específicos. Y yo creo que a esta ciudadanía tan expectante, tan exigente, hay que demostrárselo con hechos. Johnny Araya ganó la presidencia del Comité Cantonal de San José del Partido Liberación Nacional, 49 votos a 12, que me imagino que 12 sacó el representante de Álvaro Ramos, ¿verdad? Y Se llamaba Diego Garita, creo. algo así, no, Sí, no, algo no, no así lo se llamaba apunté. el señor. Y los votos nulos fueron 16, incluso hubo más Ujú, votos nulos que para el otro aspirante. Ya ujú. eso demuestra que, yo no pongo, yo no digo, y creo que estoy en lo correcto, al menos para mi criterio, que Johnny Araya no es un líder. Johnny Araya tiene poder dentro de Liberación Nacional, ¿verdad? Ujú. Es un tema que todo el mundo o la gente que está ahí sabrá por qué, porque para mí liderazgo es otra cosa y las investigaciones en las que está Johnny Araya tampoco le dan crédito para nombrarlo líder. Sin embargo, Álvaro Ramos tampoco lo es. Y ya No. al inicio del video se hizo un Pero, recuento de cosas, Richard, ¿verdad? y es que de por sí a Liberación hay que ser honestos. Bueno, le costó, le cuesta y le seguirá costando encontrar un verdadero liderazgo que supuestamente decían que antagónico, porque tenía que antagonizar específicamente a Rodrigo Chávez, porque es el presidente actual que dirige el oficialismo. No Ujú. porque vaya a correr en la campaña, sino porque es el que lo dirige. Es el Entonces, referente, por eso se llama es el rodriguismo. referente, el caudillo, como ustedes le quieran decir. Entonces, a Álvaro Ramos, no sé, simplemente fue alguien que pasó por ahí y lo atraparon. Pero Yo ayer en el live que usted estaba haciendo en TikTok, mm, yo dije que si yo fuera Álvaro Ramos me estaría preguntando ¿en qué me metí? De verdad, ¿en qué para zapato peores, me ay metí? Dios, Yo siento cierto. que a él le vendieron la idea de que eso iba a ser muy fácil, un queque. Sí. ¿Verdad? Que eso lo iba a ganar caminando, que la imagen de él, la preparación, la trayectoria, el antagonismo con el presidente, la fortaleza de las estructuras de liberación. Y cuando uno ve la realidad, cuando uno ve que a la Convención de Liberación fue un tercio de la gente que fue la vez anterior en el 2021, que les dice que no voten 4x3 y le hacen caso a la mitad, que dice que Johnny Araya no forme parte de la próxima campaña, pero hoy gana el Comité Cantonal, ¿verdad?, de San José, y ya con eso uno lo visualiza en la campaña. Entonces, y aún así saca un comunicado diciendo que él no va a formar parte del proceso electoral. Ahí está, sí. Eso Sí, quería sí. leerles verídicamente. Dice, don Álvaro Ramos ha dejado muy claro que Johnny Araya no es parte de la campaña, no será parte de la campaña y por supuesto que no será candidato a diputado del Partido Liberación Nacional. Oigan, está así completamente seguro, don Álvaro. La batalla por la renovación del partido es una batalla real, es una batalla muy importante para recuperar la confianza de los costarricenses. Vamos a anunciar pronto el equipo que va a liderar la campaña en San José, que Pues, son personas que realmente representan la bandera del cambio y la renovación. vea lo delicado, porque la gente que él va a nombrar para la campaña en San José va a ser diferente a la de Johnny Araya, porque ellos sí representan el cambio. Quiere decir que la gente de Johnny Araya que votó por No él representa el y que cambio. lo apoya no representa el cambio. Está haciendo una división dentro del Separación mismo ya, partido, ¿verdad? correcto. Y qué complicado. Es muy complicado. ¿Qué fue lo primero que decía el parrafito que estaba leyendo? Don Álvaro Ramos ha dejado muy claro Ah, ya, que ya, Johnny Araya ya, ya. no es parte de la campaña. Y que no va a formar parte de la Y campaña. oiga, es que eso es El, lo que me sorprende más. No será parte de la campaña.
y que no será candidato a diputado del Partido Liberación Nacional. Ese es el punto. No es que ¡Ah! Liberación Nacional Ups, tiene procesos democráticos a lo interno. ¿Qué pasa si la gente dentro de Liberación quiere que vaya Johnny y Araya? ¿Cómo sí, puede asegurar Álvaro Ramos que él no va a ser candidato? No, yo no quiero que Johnny Araya llegue a la asamblea, no, ojo, yo tampoco, ok, pero yo entiendo que si la gente vota para que él vaya por una diputación, va a ir. ¿O es que Álvaro Ramos va a hacer una huelga de hambre y se va a encadenar ahí a las puertas del balcón verde? O sea, ¿y qué va a hacer si lo eligen como candidato? Ahora sí pregunto yo. de ahí, No va a otra tomar la muestra decisión. más de que no hay liderazgo de Álvaro Ramos. Y vea, no está mal. ¿Sabe por qué no está mal? Porque él no estaba para eso. No, Álvaro Ramos, pero yo siento que él puede tener mucha capacidad para hacer muchas cosas en Suiza, por ejemplo, donde él estaba, de donde él vino, ujú, y de repente podía haber vuelto allá o algún otro trabajo, super trabajo fuera del país, después de que lo destituyeron como presidente ejecutivo de la Caja. Pero ujú, para ser líder, hay que se demostrarlo. tiene que cumplir, hay que demostrarlo y se tiene que cumplir con una serie de cosas que lamentablemente Álvaro Ramos no tiene por naturaleza y porque no le han otorgado en el partido. No. No, y también demuestra que en realidad los liderazgos frescos o juveniles o yo no sé, de los cuales ellos estaban aludiendo, que supuestamente es una renovación y un montón de cosas aquí que, no, que quisieron vender en campaña, y pues no se concretan. O sea, porque tienes que concretarlo porque el ciudadano lo está observando. Y vamos a lo mismo, hechos, hechos, y ese es el problema, que los hechos no. Y vuelvo a lo mismo, ¿y qué va a hacer si Johnny Araya es elegido como diputado? ¿Qué va a hacer? Yo creo ¿Qué va a que hacer, don en, Álvaro? en ¿Qué el va a hacer? afán de golpear la mesa y decir, aquí yo, es que él confundió liderazgo con autoridad. Y esa es una confusión propiamente de Álvaro Ramos. Él no puede ordenar esas cosas. Y que no diga después que no lo dijo porque ahí usted lo leyó. No, ¿Ok? porque es que también, perdón que te interrumpa. Primero, dos cosas quiero acotar. Uno, Sí. un tema desacertado en el tema de comunicación. Y Fatal. los fatal. Y lo segundo es que un estribillo ha sido de parte de él, es que Rodrigo Chávez es un dictador o que es un sistema dictatorial y no sé qué. Pues yo aquí veo Autoritario, le han dicho. autoritario, aquí veo un golpe en la mesa, veo una imposición, veo una no creencia en la democracia interna del partido y eso pues me genera a mí muchas dudas. Vea la diferencia. El presidente puede quitar ministros y poner cuando él lo considere. Tiene Ujú, la potestad. sí, Incluso puede y eso no remover es a la junta dictadura, directiva de un banco. ¿Ok? eso no es dictadura, es O parte de su sea, trabajo. parte del Consejo de Gobierno. O sea, Ujú, está dentro de la potestad. Está dentro de su potestad darle órdenes a los presidentes, bueno, a los presidentes ejecutivos no tanto porque son instituciones autónomas, pero sí a los ministros, ¿verdad? correcto, Órdenes directas, puede llamarles la correcto. atención, pero eso está dentro de sus potestades, posibilidades, dentro de sus funciones. Pero dentro de las funciones del candidato de un partido no está el decir fulanito no va de diputado. No se O puede, sea, es que si vea lo delicado, volvemos a lo mismo. está Ellos haciendo lo que promueven, critica. exacto, exacto. Están haciendo lo que ellos critican, están imponiendo y estamos mal. Por cierto, que ya hay una sentencia, bueno, que emitió hace poco el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el Partido Pueblo Soberano, sobre la elección del candidato específico que no podía elegir más de 14, no me acuerdo. Y esto genera jurisprudencia, ¿verdad? Por cierto, aquí un amigo que en el Facebook hizo la aclaración, dijo específicamente que no solo le caía al pueblo soberano, ¿verdad? Sino a Acá a todos todos. los partidos Ahora, vamos a políticos. hacer una salvedad ahí. En la Convención Nacional, ¿verdad? Del Partido Asamblea Pueblo, Nacional, en la Asamblea Nacional del Asamblea Partido Pueblo Nacional, Soberano, ajá, es que se me enredan convenciones, asambleas, conferencias. Em,
ellos lo que indicaron, y esa es mi gran duda sobre esa Sí, nota que yo se también envió. tengo esa duda porque vos viniste a contarme eso. Sí, o sea, en la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano no se Sí. dijo que el candidato o candidata Iba a va a elegir, imponer, a imponer. sino que iba a proponer a Ujú, los dos primeros lugares de cada provincia, por eso son 14, ¿ok? ujú. Y que eso se iba a someter a votación de la Asamblea. No sé de dónde se sacó que en la Asamblea Nacional se dijo que iba a ser a dedo. Sí, O que sea, fue lo que es. el verbo fue proponer. Y eso Ujú. lo aclararon, lo informaron y lo dijeron allí en la asamblea. Entonces, eso yo creo que se somete a aclaración posteriormente. Sin embargo, lo que usted dice, lo que dice el tribunal de que eso puede ser como muy autoritario, pues le cabe específicamente a lo que publicó Al Partido de Álvaro Liberación Nacional. Ramos o el Partido de Liberación Nacional con el tema de Johnny Araya. O sea, Sí. se tienen un colocho Y ya dentro podría de ese aludir, partido. inclusive Johnny Araya, a las declaraciones de, ay, puches, bueno, ya estoy dando Sí, ideas, o sea, Johnny pero Araya puede es la agarrar verdad, sí, claro. ese comunicado y se va a la sala constitucional o al Sí, Tribunal Supremo de al Tribunal Elecciones y dice, Supremo de Elecciones, claro. esto está mal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más pasó? Porque ya nos No, fuimos ya ahí por, terminamos, llegamos a hoy, lo ya, logramos. ya es hoy No sé si en sábado, el nada, tiempo, pero lo logramos. Con la ahorita promesa nos de damos que, cuenta. sí, bueno, ahorita nos da el infarto, pero bueno, lo que yo sí quiero aclarar es que el volumen de información está siendo tan enorme que definitivamente Richard y yo nos vamos a tener que dividir en tiempos a dos. Y yo le dije que probablemente cuidados y no más, pero espero que por lo menos con dos podamos partir ya, porque ya es demasiado. Lo que estamos pensando es grabar un capítulo de Convergencia los miércoles en la noche para publicarlo o el mismo miércoles en la noche o Ujú, el jueves a primera hora ujú. y el otro el domingo, ¿verdad? Para poder Exacto. abarcar todo con un poquito más de profundidad. Nada más para cerrar, mañana domingo 29 de junio hay conferencia de prensa y lanzamiento de candidaturas de Unidos Podemos al mediodía. Para que estén pendientes por ahí. Ya eso lo metemos en el siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces, Sí, correcto. Ana Cris, para cerrar, Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Como siempre vemos que cada día se pone más interesante, el volumen de información va a ser enorme, pero siempre pidiéndoles e incentivándolos a que busquen la fuente. Y no es que seamos perfectos, pero aquí en Convergencia les podemos hacer un resumen certero de la información que se ha producido de forma fidedigna y de lo más balanceado que podemos hacer Richard y yo de parte de la escucha social que hacemos, escucha digital y social que hacemos en ambas redes. Muchas gracias de ex- verdad. Y si llegaron hasta el exactamente. final, por favor, déjenos sus comentarios y cuéntenos porque siempre los leemos. Por favor, pongan que llegaron hasta el final, para saber cuántos llegaron hasta el final. Y no, Ana Cris, muchísimas gracias porque Ana Cris está súper bien informada. La columna vertebral e informativa de este espacio la construye Ana Cris con todo lo que sucede. Ana Cris Gracias, es Richard. muy Vos activa también. en TikTok. Ana Cris es muy activa en TikTok. Ahí en la descripción del video están las redes de Ana Cris y yo me muevo más por estos lados. Entonces hacemos esa convergencia de esas dos redes sociales y esperemos que sea mucho de su agrado. Entonces vamos a ver si hacemos dos a partir de la próxima semana. Ana Cris, Así es. muchísimas gracias Muchas gracias, Richard. y Bendiciones a todos. y nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo. Bye bye.